Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Con la ayuda del Señor, quiero hablar en esta hermosa tarde en el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7 de segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Ya lo tenemos? Creo que faltan algunos hermanos. Quiero que leamos todos juntos. Bueno, yo creo que ahora sí, ¿verdad? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lo leemos como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en su letra dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Tomen asiento. Quiero en esta hermosa tarde hablar acerca de construyendo en mí el carácter de Cristo. Ese va a ser el pequeño pensamiento en el cual vamos a estar meditando en esta hermosa tarde, construyendo en mí el carácter de Cristo. Bien, como siempre les digo, pues comencemos, ¿verdad? Bien, Pedro, uno de los discípulos que acompañó a Jesús, tuvo la oportunidad de escribir dos cartas, muy buenas, por cierto, en las cuales la primera carta básicamente escribe a los cristianos en el Asia Menor con el propósito de animarlos que se mantengan firmes en aquella esperanza viva y que tuvieran una conducta ejemplar. Básicamente sabemos, amados hermanos, que en el antiguo tiempo el método de mensajería era a través de las cartas y siempre se hacían con el propósito de alentar a los hermanos, porque en aquellos tiempos, amados hermanos, quizás no son como los tiempos que nosotros tenemos ahora, que teníamos o que tenemos libertad de culto, entre otras cosas. En aquellos tiempos eran los cristianos bastante perseguidos y por esa razón los líderes de las iglesias, como por ejemplo Pablo, Pedro, siempre escribían a las iglesias que estaban en otros lugares. Se cree que Pedro estaba en Roma cuando escribió esta carta. Y esta segunda carta que nosotros hemos, al menos una porción de lo que le hemos leído, esta segunda carta básicamente es como las despedidas de Pedro. Pedro, amados hermanos, sabemos de que ya estaba a punto de ser sacrificado. Todas las personas, amados hermanos, en aquel tiempo, de que tenían o daban básicamente la palabra del Señor, estas personas eran perseguidas porque llevaban la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Pedro estaba a punto de morir. Sin embargo, amados hermanos, no les está diciendo en esta carta que vivan de una manera tranquila. Al contrario, lo que les está exhortando en la segunda carta de Pedro es que empiecen ya a crecer y a madurar. Y en esto, amados hermanos, tienen que tener siempre esa diligencia, en otras palabras, ponérsele así, ¿verdad? Las pilas, como decimos ahí el buen salvadoreño. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque es necesario que crezcamos siempre en la obra del Señor. Construir el carácter de Cristo en nuestra vida es una tarea que nosotros tenemos que tener. Hemos hablado muchas veces de que Cristo nos ha dado un montón de herramientas en las cuales son muy importantes,
pero también hay que ser responsables en ese sentido. Y para construir algo, amados hermanos, hay que entender que el arquitecto es Jesucristo. Para construir debemos de entender de que Él quiere que tengamos un nivel estándar, de que Él dice, este es lo que yo quiero de ustedes. Así que el carácter, según la Biblia, es la esencia interna y la madurez espiritual de una persona moldeada por el Espíritu Santo, sobre todo para reflejar a Cristo. Permitir que la vida de Cristo se edifique en nosotros, verla como una construcción, sugiere cada decisión como un ladrillo o cada prueba como el cemento de una estructura en total. Para todo esto, crecer siempre en la obra del Señor. Y es que quiero decirles, amados hermanos, que el fundamento ya lo tenemos. Aquí ya está bien claro aquí. El fundamento está bien claro y es que es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo, según lo dice primera carta de Corintios, capítulo 3, el versículo 11. Así que ahora que si ya tenemos nosotros la cimentación y ahorita vamos a construir, ya que el arquitecto que es Cristo nos ha dicho, miren, ahora yo quiero construir en ustedes el carácter, quiero que en ustedes se empiece a forjar eso. Ahora el arquitecto es el que da todo el material ahí, pero ahora depende de usted y de mí para que podamos desarrollar todo lo demás. Y es que, amados hermanos, el madurar es algo necesario en la vida del cristiano. Madurar es algo que sí o sí tenemos que buscarlo siempre. ¿Por qué razón? Porque los beneficios son grandes, amados hermanos. Los beneficios de madurar es algo tan importante porque después de lo que hemos leído, amados hermanos, Pedro está diciendo que somos más productivos y según el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ahí está. Porque la situación es que cuando una persona no se desarrolla o no madura, que eso es muy peligroso. Porque las personas que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista, dice, o ciegos, y olvidan que fueron limpiados de sus propios pecados pasados. Y miren, amados hermanos, Efesios 4:14 dice así, ve, que cuando una persona ha logrado edificarse o ha construido el carácter de Cristo en la vida de él, cuando esa persona ha logrado forjar ese carácter de Cristo o ha madurado, dice que no será arrastrado de un lado a otro ni empujado por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o doctrinas. Y sabemos, amados hermanos, que en los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos bien difíciles, complicados, que vemos de que de repente sale una apostasía, sale una doctrina errónea por aquí, sale por allá. Y por lo tanto, como cristianos que hemos creído en Jesucristo, debemos, amados hermanos, sí o sí, crecer en el conocimiento para tener el carácter de Cristo. Pedro aquí nos está dando un tema o un esquema de construcción bastante bonito en el cual quiero enseñárselos a ustedes con la ayuda del Señor. Y este esquema que Pedro lo está mostrando aquí para construir nuestro carácter viene de parte del Señor, que es el arquitecto de toda la obra. Esa obra que somos usted y soy yo también. Y lo primero, amados hermanos, que Pedro está mencionando aquí, o al menos lo que menciona Pedro, es que para tener una construcción efectiva, primero hay que tener planos claros. En este sentido es conocimiento. En otras palabras, es de tener conocimiento. Pedro nos dice que a la fe tenemos que añadirle conocimiento. Y es que el problema, amados hermanos, es que en el libro de Oseas, capítulo 4 y versículo 6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento, le faltó conocimiento. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios.
me olvidaré de bendecir sus hijos. Y es que, amados hermanos, la vida cristiana no es un juego. Eso sí, la vida cristiana no es un simple juego que nosotros venimos y decimos, bueno, ya acepté a Cristo, como ya tengo la salvación, me siento, ya estuvo, no pasa nada. Al contrario, amados hermanos, cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el arquitecto empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a ver, a decir, vaya, ok, aquí están los planos y los planos son estos. La palabra de Dios. La palabra del Señor son los planos que nosotros necesitamos, amados hermanos. Es el conocimiento que el Señor quiere. Por eso Él lo reveló a sus siervos. Y fue inspirado y fue escrito para que ahora nosotros tengamos la responsabilidad de pedirle al Señor que nos ilumine para poder entender de su palabra. Porque miren, amados hermanos, tener la palabra del Señor ahí no sirve de nada, pero si usted empieza a tomar la palabra, empieza a leerla, empieza a pedirle al Señor que lo ilumine, créame que ahí sí va a tener gran beneficio. El Señor tiene el plan perfecto para usted, el plan perfecto para mí. Y ese plano para construir el carácter de Cristo empieza con eso, por conocerlo a Él. Ese es el detalle, amados hermanos. Tenemos que conocer a Dios. No solamente es que como que decir de oídas, yo oí al Señor. Y esa fue una conclusión que dijo aquel siervo. Y ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? Cuando logró comprender todo del Señor. Nosotros, amados hermanos, en esa misma manera tenemos aquí los planos. Nosotros podemos ver qué es lo que el Señor quiere de mí. Y por lo tanto, amados hermanos, para que mi carácter sea como el de Cristo, para construir mi carácter, sí o sí, yo tengo que buscar ese conocimiento. Yo tengo que buscarlo porque dice Proverbios 18:15 que las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender y tienen los oídos abiertos al conocimiento. Así que, amados hermanos, yo creo que cada uno de nosotros no venimos aquí porque nos dice el pastor que tenemos que venir en este lugar. No, nosotros venimos porque tenemos hambre del conocimiento de la palabra del Señor. Yo creo que toda la actitud de cada uno de ustedes y mía, claro está, nuestro propósito de venir a este lugar es conocer más el plano que tiene el Señor para con mi vida. Porque yo necesito que mi carácter sea como el de Cristo. Porque mire, cuando la persona tiene el carácter de Cristo es fuerte. Sí, pero necesitamos conocimiento. Y no se acomode solo con la palabra escuchada. Porque miren, amados hermanos, es cierto que usted aquí viene y recibe de la palabra del Señor, pero no se acostumbre solo a eso. No se acostumbre solo a eso, investigue más, busque más, sea diligente a buscar más de las palabras del Señor para ir creciendo, para cuando el hermano venga o cualquiera que se presente aquí empiece a exponer la palabra del Señor. Usted lo puede decir con todo fervor y con toda claridad y con toda seguridad. Amén. Porque el Señor quiere que nos llenemos de conocimiento, porque ahí está el plan. Ahí está el plano, ahí está todo el diseño. Y aunque muchas veces yo no puedo entender por qué el arquitecto ha hecho algunos manchones medios raros. Sí, porque los arquitectos de repente hacen unas líneas así, ¿va? Y luego empiezan a hacer otras líneas de otra manera. Tal vez nosotros no podamos entender. Pero mire, amados hermanos, lo importante es que obedezcamos eso. Que obedezcamos. Porque es así donde nos garantiza todo. Y es que como dicen Colosenses capítulo 2, versículo 3, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahora, amado hermano, si usted sabe dónde está el conocimiento, busquémoslo. ¿Por qué? Porque para forjar o construir o edificar el carácter de Cristo, yo necesito el conocimiento de él. Ahora bien, ¿qué más nos está diciendo Pedro?
conforme a construir el carácter de Cristo. Bueno, para hacer la construcción no solamente se requieren los planos, también se necesita una estructura sólida, firme, en la cual los cristianos necesitamos ver ahí para que se mantenga firme. La estructura, amados hermanos, en toda construcción es muy importante, porque de ahí dependen muchas cosas. Así que la estructura que Pedro está diciendo es la virtud y el dominio propio. La virtud, amados hermanos, son las columnas de la integridad. Es decidir que nuestra obra sea de calidad, sin materiales falsos o apariencias. Y es que la virtud, también conocida como la excelencia moral, de hecho, amados hermanos, una de las cosas que más me ha costado entender, y ahora que puedo entender un poquito más acerca de esta virtud, hoy me alegro mucho por entender esto. Pero yo siempre, aunque los hermanos a veces han tocado el tema de la virtud, de todo eso, yo a veces me quebraba la cabeza y casi como que no comprendía. Pero me ha tocado pedirle al Señor que me ayude para entender todo esto. Y es que en la otra versión, Nueva Traducción Viviente, esta palabra ella la traduce como la excelencia moral. Pero entonces, ¿qué es eso de la excelencia moral o la virtud? Bueno, es aquello que pone freno en nuestra soledad, básicamente. La virtud, amados hermanos, o la excelencia moral es aquello que siempre va a poner freno cuando nosotros estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Y por eso Pedro está diciendo, miren, a la fe añádanle virtud también. Añadan esto, amados hermanos, porque es importante para tener el carácter de Cristo. ¿Cómo así? Y bueno, imagínense que de repente va una persona delante de nosotros, ¿verdad? Y esa persona va un poco ahí, tranquila, y de repente se le cae algo, ¿va? Y se le perdió un billetillo por ahí. Usted sabe que se le cayó y aquel ni cuenta se dio. Y usted lo vio. Es un ejemplo bastante banal, ¿no? Bastante sencillo. Y de repente viene usted y corre hacia el billetillo, ¿verdad? Y en vez de echárselo a la bolsa, ¿sabe qué? De aquella persona dice, viene y corre y dice, disculpe, esto es suyo, a usted se le acaba de caer. Es una excelencia moral. Y claro, este es un ejemplo bastante sencillo que nosotros podemos mencionar, pero de eso se trata la virtuosidad, básicamente. Por ejemplo, les voy a hablar acerca de, en lo personal, alguien que en la Biblia la menciona como ese tema de la virtuosidad. Ruth, amados hermanos, como mi mujer virtuosa, tenía lealtad incondicional. No abandonó a su suegra Noemí mostrando un amor sincero. Mira, le dijo Noemí, tú puedes irte, vete si tú quieres. Vete, regresa. No, no, le dice ella. Yo iré contigo, donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Lealtad incondicional. No, no, yo no te voy a dejar. Una fe valiente, aunque siendo extranjera, decidió creer en el Dios verdadero y buscó refugio bajo sus alas. Diligencia y trabajo. Se esforzó trabajando desde la mañana hasta el atardecer. Y esa mujer trabajaba duro en los campos para proveer a su suegra y ayudar a su suegra. Tenía una humildad y también un tema de reputación. Fue reconocida por la comunidad como una mujer ejemplar y de carácter íntegro. Y fue una mujer de obediencia. Siguió los sabios consejos de Noemí, actuando con prudencia. Eso lo vemos todito en el libro de Ruth, amados hermanos. Por eso Ruth 3, versículo 11 dice, ahora pues no tengas hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres una mujer virtuosa. Miren, amados hermanos,
esto para el carácter de Cristo, sí o sí tenemos que emplearlo como esa estructura que realmente necesitamos para construir nuestro carácter de Cristo. Cada quien de los que estamos aquí, amados hermanos, sabemos las circunstancias o cosas que nosotros pasamos en nuestra vida muy personal. Pero la virtud, amados hermanos, es como ese freno que nos va a detener siempre, que aquello a veces no está muy correcto, no hay que hacerlo. Ser una persona con un tema excepcional o un tema de moralidad excepcional. Y no solamente está hablando acerca de eso como un tema estructural para desarrollar nuestro carácter de Cristo. También Pedro también dice que tenemos que añadir a todo esto para que bueno, ya tenemos la cimentación, ahora estamos con el tema de la estructura. Tenemos que ponerle un dominio propio. Yo me recuerdo, amados hermanos, que la vez pasada estábamos en el tema del predic que se mencionaron varios ejemplos. Cuando se mencionaron, no los voy a mencionar en esta oportunidad, pero si ustedes se fijan, todos los ejemplos que se dieron al final en tiempo de acción de gracia que mencionaba el pastor, el hermano Sixto y que otros nosotros sabemos, todos esos ejemplos son falta de dominio propio de la persona, porque bien se hubiesen podido quedar tranquilitos, ¿verdad? En silencio. Pero muchas veces el dominio propio como que, vea, tenemos, amados hermanos, que añadir a la fe, al final, tenemos que añadirle siempre el dominio propio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos tener el carácter de Cristo. Y es que, amados hermanos, el carácter, yo me recuerdo una pequeña imagen que antes se hacían como, se ponían el tema de las figuras y se aplastaban fuertemente para hacer el tema de las monedas. Pues de esa misma manera el Señor, ahora en este caso estamos utilizando el tema de una arquitectura, así mismo está haciendo o forjando el tema del carácter de nosotros. Pero Pedro está diciendo que nosotros tenemos que añadir a esta fe tanto la virtud, el conocimiento, en este caso el dominio propio. Y es que el dominio propio, amados hermanos, veámoslo como el andamiaje que nos mantiene firmes cuando vienen los vientos de las tentaciones o los impulsos y controla que la construcción no se desvíe. Porque sí o sí, amados hermanos, nadie le gusta que una construcción quede media chueca. Todos queremos que las construcciones sean bastante bonitas, bien alineadas, bien a escuadra. Por lo tanto, nosotros estamos construyendo en nosotros el carácter de Cristo. Ya tenemos los planos, ya tenemos las estructuras y dentro de los cuales también están los temas de los andamios. En este caso es virtud, dominio propio. ¿Ya? ¿Con qué finalidad, amados hermanos? De que podamos forjar o construir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es que miren, amados hermanos, hablar de dominio propio muchas veces cuesta, pero la palabra del Señor dice que lo tenemos que añadir sí o sí. Y hubo una vez que yo estuve hablando con un compañero mío y me decía, mira, me dice, es que yo no entiendo por qué, y me hablaba de un cierto pecado y me dice, yo no entiendo, me dice, por qué cuando hablamos acerca de esto casi nadie puede lograr, nadie puede salir victorioso. Y yo le dije yo, pero sí hay, sí se puede, le dije yo así con referencia a ese pecado, ¿verdad? Y le digo yo, sí, en el caso de Josué sí lo logró, amado. Y en la carta de Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 7, yo puedo ver el dominio propio que tenía este joven llamado José. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos un poco atrevidos, un poco sexuales hacia José. Y le dice, ven y acuéstate conmigo. Pero José se negó y le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en la casa. Todo. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Y hablaba con propiedad este José.
Este José, amados hermanos, no crean que estaba hablando así por decir. No, José estaba hablando porque todo lo que él se ganó, lo hizo porque temía al Señor. Y todo lo que él hacía, Dios hacía que prosperara. Así que nadie tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa, le decía. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Qué bueno, ¿verdad? Él pone las prioridades en Dios, porque de eso se trata el dominio propio. Cuando nuestras prioridades es Dios, la gente empieza a tener más dominio propio. Así que día tras día ella seguía presionando, porque como dicen por ahí, ¿verdad? El que insiste y persiste alcanza, ¿verdad? Pero esta mujer no logró eso porque dice que día tras día ella seguía presionando a José, como quien dice, vamos a ver cuándo cae. Pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Esto es bien interesante. Le evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Y en el versículo 12 dice así, mire, ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Huyó. Como quien dice, miren, lo que José para tener esto de dominio propio, él lo que estaba haciendo es evitando el posible encuentro con ella. Pero cuando el encuentro fue inevitable, él salió corriendo de ahí. Y de eso es el tema de el dominio propio. Si usted sabe, amados hermanos, o sabemos que no vamos a poder con algunas cosas, huyamos. Creo que es lo más. ¿Para qué? Para que ir subiendo al carácter de Cristo, para ir construyendo más nuestro carácter en Él. Pero sobre todo también, dice Pedro aquí, que hay que tener resistencia. No solamente se va a hacer una construcción así por así. En otras palabras, la paciencia, toda construcción importante toma tiempo y enfrenta mal clima, sí o sí. Siempre una construcción, cuando la construcción va a largo plazo, siempre va a ser afectada por todas las inclemencias que vienen. La paciencia es la capacidad de la obra de seguir en pie bajo la lluvia de la prueba, sabiendo que el arquitecto no ha terminado todavía. Y es que, amados hermanos, yo sé que cuando hablamos acerca de esto, a nadie le gusta porque a nadie le gusta estar en prueba. Pero yo sé que aquí el autor, en este caso Pedro, está diciendo que para obtener esto no es el resultado de un tema de pruebas y que esa situación no es un tema muy agradable, pero sí que es necesario. ¿Por qué? Porque para hacer el carácter de Cristo sí o sí tienen que venir pruebas a nuestra vida. Así como para estarlo construyendo, yo necesito entendimiento, yo necesito conocimiento, yo también necesito virtud, yo necesito dominio propio, yo necesito en este caso paciencia, que en este caso nos va a servir como la resistencia para las cosas que vienen y que nos quieran tumbar la construcción o nos quieren derrumbar la construcción. Porque miren, amados hermanos, el enemigo va a estar enojado cada vez que nosotros querramos construir nuestro carácter en Cristo. Sí o sí, siempre se levanta el enemigo cada vez que nosotros nos esmeramos con diligencia a buscar las cosas de Dios. Siempre pasa eso. Y se lo digo porque le decía yo a mi mamá en estos días, todas las personas que están en el discipulado ahorita están en tema de fuego de prueba, toditos, como nunca habían buscado del conocimiento de Dios, nunca habían buscado de Él, ahorita lo están pasando toditos. Toditos les está pasando la factura, claro, conforme a sus vidas que llevan.
Pero yo, cada vez que ellos me están diciendo, miren, estoy pasando por esto, me está pasando todo esto, yo le digo, mire, aunque parezca absurdo, sonría y siga adelante. Siéntase gozoso porque está en un tema de prueba con la finalidad de crecer. Le digo así. Porque yo el carácter de Cristo sí o sí lo necesito. Yo necesito construir el carácter de Él en mi vida. Yo necesito construir el carácter. Y aunque la palabra de Dios dice que tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El problema es que no es lo mismo saberse el texto a saber que en la situación en la cual estoy. Porque la prueba va a ser una situación que sí o sí, a veces de repente yo me voy a sentir un poco vulnerable y me va a estar allí. Pero con la finalidad de que eso que yo, en esa parte yo soy un poco vulnerable, yo pueda crecer esas partes blanditas. Porque de eso es. Así que, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollando plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3 y 4. Pero nosotros necesitamos construir el carácter de Cristo en nuestra vida, porque las pruebas son necesarias y el arquitecto ya previó todo ese detalle. Mire, es que es interesante, amados hermanos, porque el arquitecto ya está previendo que la prueba es parte de la construcción. La prueba es parte viene con todo el paquete. Pero de eso se trata, amados hermanos, de eso se trata. Pero no nos deja solos en esa situación o no nos deja como del todo como solos en ese sentido. ¿Por qué? Porque las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Al final del día sabemos de que todos nosotros vamos a tener que pasar temas de prueba y Dios es fiel. ¿Por qué? Porque no permitirá que la tentación sea mayor de la que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él mismo, Él nos mostrará una salida para que podamos resistir. Así que dentro del carácter de Cristo, amados hermanos, van a haber situaciones que sí van a ser como complicadas, van a ser como situaciones medias difíciles, pero tranquilo porque el arquitecto ya lo previó. El arquitecto que es Cristo ya sabe que tenemos que pasar todas estas situaciones. Pero toda construcción, amados hermanos, toda construcción sin acabados finales se ven como bien fellitas. Todas las construcciones sin acabados finales se ven bien raritas. Por eso, amados, como acabados finales que nos da aquí Pedro, dice que tenemos que tener afecto fraternal y amor. Así que una casa puede ser sólida, pero sin acabados no se siente como un hogar realmente. Sí, una casa sin puertas, sin ventanas, sin nada, sin gracia, solo es como el muy esqueleto, ¿no? Es más, nosotros aquí nos sentimos bastante bien, hasta le ponemos las cortinitas a las ventanas y es como que nos sentimos bastante en casa. Es más, hasta utilizamos un reloj de pared, pues, para sentirnos bien. Es parte de los acabados finales. Y nuestro carácter, amados hermanos, sí o sí tiene que ver el afecto fraternal y el amor. El afecto fraternal y el amor son los que hacen que el carácter de Cristo sea visible.
y acogedor para los demás. Es lo que embellece básicamente la fe y la hace atractiva al mundo. Y es que el amor que tengan unos por otros sea la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Dice Juan capítulo 13, versículo 35. Y más adelante, cuando ya escribe sus propias cartas, Juan dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Y es que construir un carácter no es fácil, pero es necesario. Todos aquí, amados hermanos, tenemos que ir buscando construir en nosotros mismos el carácter de Cristo. Nosotros, amados hermanos, si para unas cosas somos así, ¿verdad? Para también construir el carácter de Cristo en nuestras vidas, también tenemos que ser así, diligentes. Yo tengo que construir el carácter de Cristo en mi vida. Y es que, amados hermanos, muchas veces construir, a veces vemos como que vamos avanzando bastante. A veces sentimos que en la construcción vamos y creciendo bastante bien. Y nos alegramos porque sentimos que hemos crecido bastante. Pero también en la construcción recuerden que hay algo que también es algo que es parte del proceso y que sí o sí se hace también, que es limpiar los escombros que están saliendo. Cuando usted está remodelando una casa, usted sabe que escombros siempre van a haber. Cuando usted está haciendo un rediseño de su casa, usted sabe que escombros siempre van a haber. El arquitecto ya sabe todo eso. Para eso ha establecido un plan. Quiere que pongamos las estructuras bien sólidas sobre ello. Y que esas sean sólidas y firmes y resistentes. Pero todo ello requiere también acabados finales, que eso es lo que usted va a ver, qué bonito me quedó esta obra. Valió la pena. Valió la pena todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y es lo que Pedro está queriendo decir acá. A estos cristianos que estaban en el Asia Menor. Porque la situación que estaban pasando ellos era bien complicada también, era difícil. Pero sobre todo las cosas que iban a venir, sobre todo ellos tenían que forjarse del carácter de Él. Forjar el carácter de Cristo. Construir el carácter de Él o de Cristo no es como una situación bastante fácil. Pero sí, es necesaria, amados hermanos. Yo de repente me siento que en el carácter de Cristo a veces siento que voy como en la pega de bloques, ¿verdad? Que eso abunda, de repente se siente que abunda después de la primera hilada. Yo siento que avanzo y eso me va abundando. De repente ya tengo paredes bien grandes. Pero también tengo que entender que no es encerrar el escombro, también tengo que sacar esos escombros que hay. Con la finalidad de que el carácter de Cristo se vea en mi vida. Y no creas, yo también de repente ahí, imagínense, que yo ahí tengo de repente mi mamá y me dice, y yo a veces le digo alguna frase a mi mamá y me dice, pues sí, pero como de lo que predicaste el miércoles, ¿verdad? Me deja así. Y yo, oh, sí, tiene razón. Le dije. Sí, así que, amados hermanos, hay que construir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hay que construirlo. Los planos para tener conocimiento aquí están. Y hay cosas que usted puede decir, bueno, a ver cómo me va aquí, ¿verdad? Porque aquí hay, de repente siento que no me gusta mucho esta parte, pero es necesario, es necesario. Así que, amados hermanos, espero me hayan entendido un poquito acerca de construir nuestro carácter en Cristo. Y hasta aquí, amados hermanos, que el Señor me les bendiga a todos.